Vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de Gran C. Hoy tengo el agrado de presentarles a un súper profesor, a una excelente persona, y tuve la suerte de tenerlo como advisor en magíster, también Nico, el profesor Cristóbal Corral. Él hizo su doctorado en la Universidad Federico Santa María y ahora se encuentra en la Universidad Adolfo Ibáñez, y hoy nos va a presentar Cells Gravitating, Young Mill Fields, Squash Spheres and Warp ADS Black Holes. Un aplauso para Cristóbal. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Mayri por la bonita introducción, a los que están también en la audiencia. El día de hoy les quiero hablar de un par de trabajos en colaboración con las personas que pueden ver acá, con Fabrizio Cánfora, con Gastón Giribet, Julio Oliva y Daniel Flores. Algunos de ellos que me imagino que los conocen. Daniel, de hecho, vino a darles un seminario hace un tiempo atrás. El formato de esta charla, quiero darles una introducción, motivaciones de por qué quiero estudiar estos objetos, que van a ser las Squash Spheres y los Warp ADS Black Holes, que son configuraciones interesantes, tanto desde el punto de vista de holografía como de la física de agujeros negros, pero en general son soluciones que no son Einstein, son difíciles de construir, y por lo mismo hay que buscar algunas estrategias inteligentes para poder encontrarlos en alguna teoría que los sostenga. Entonces, mi plan el día de hoy es mostrarles una estrategia sistemática de cómo se pueden encontrar estas soluciones en presencia de campos de materia, y estos son campos de Yang-Mills, que probablemente ustedes han escuchado de ellos. Quiero intentar un formato de charla que no he hecho antes, medio mezclado entre seminario con una breve clase. Clase de verdad va a ser muy breve, solamente para contarles los elementos esenciales de la construcción. Y esto está especialmente enfocado para ustedes, para los estudiantes. Si es que hay alguien en la audiencia que se lo sabe y prefiere que me apure, bueno, me lo dirá. Y si son mayoría los que no lo saben, bueno, le pediré mi disculpa a los expertos para que me esperen un momento y explicar esto con claridad. Entonces, y esto parece que no avanza, pero si no lo puedo mover de acá. Vamos a pinchar sobre la... Ah, eso puede ser. Déjame. Sí, súper. Bien, entonces, este es el outline. Voy a hablar de una introducción y motivaciones acerca de por qué estas configuraciones son interesantes. Y les voy a mostrar una estrategia de cómo construir el objeto físicamente relevante para la charla, que son los Warp ADS Black Holes. Pero antes vamos a hacer un interludio para hablar de las Squash Spheres y contarles un poco de cómo se parecen estas soluciones a los Warp ADS Black Holes. Y finalmente voy a presentar un resumen al final. Entonces, bueno, los agujeros negros son objetos muy fascinantes que podemos encontrar en la naturaleza. Son superficies atrapadas cuyo interior está causalmente desconectado con el exterior. Estos objetos fueron predichos hace muchísimos años por las mismas ecuaciones de la teoría de la relatividad general. El primero, como ustedes saben, fue descubierto por Schwarzschild haciendo una serie de supuestos, como simetría esférica en particular. Y por mucho tiempo se creyeron objetos puramente matemáticos, aunque con el correr de los años se mostró que estos objetos existen en la naturaleza. Se han entregado premios Nobel con respecto del estudio de la física de los agujeros negros, y creo que lo más notable es que en los últimos años hemos sido incluso capaces de sacar imágenes de los agujeros negros que están en el centro de nuestra galaxia, como Sagitario A estrella. Incluso esta imagen que sacó Event Horizon Telescope hace no mucho tiempo atrás, en donde uno puede ver cómo cambia la polarización de la luz debido a los intensos campos magnéticos que tienen los agujeros negros, y se pueden ver en estas imágenes, digamos, que pueden ver acá. Lo mismo sucede con el agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia Messier 87,
Y la colaboración LIGO, al menos hasta hoy en la mañana que busqué en Wikipedia, ya ha detectado más de 90 eventos de colisiones de objetos compactos, dado de que alcanzó la máxima sensibilidad que tiene este detector. Entonces, ya no son meramente una curiosidad matemática, los agujeros negros son objetos que hemos sido capaces de detectar, están ahí afuera, existen de diversas masas, con diversos parámetros de rotación, diversos rangos de parámetros de rotación, quiero decir. Y de hecho, en relatividad general hay un teorema, que seguramente lo conocen, que se sabe como el teorema de Nopelo, y que se puede parafrasear de distintas formas, pero esencialmente en relatividad general significa de que los agujeros negros están caracterizados por tres propiedades, que son su masa, su carga eléctrica y la rotación. ¿Ok? Y en el caso cuando no hay carga eléctrica, los agujeros negros están descritos por la métrica de Kerr. La métrica de Kerr, cuando estamos en relatividad general en vacío, está descrito por este elemento de línea que pueden ver acá. Incluso cuando no hay constante cosmológica, uno también puede considerar la constante cosmológica. En este caso, solo a modo de presentación, voy a considerar que no hay constante cosmológica. Y está descrito por esta métrica, uno con el método de cargas conservadas, que sea el favorito de ustedes, pueden darse cuenta que tiene, bueno, es una métrica que tiene dos parámetros, tiene un parámetro M y un parámetro A, y está asociado estos dos parámetros a las cargas conservadas asociadas al vector de Killing, que es asintóticamente tipo tiempo. Y eso es lo que asociamos con la masa de M. O sea, este parámetro es proporcional justamente a la masa de M de la solución, y el momento angular es proporcional al producto de M con el parámetro de rotación A. Tiene un horizonte de eventos que se puede, digamos, definir a partir de los ceros de este polinomio. Toman esta función, la evalúan con esta cantidad R más, y resuelven ese polinomio, y ese polinomio tiene dos raíces, son los dos horizontes que tiene el agujero negro de Kerr, y la raíz que va con el más frente a la raíz cuadrada es el horizonte de eventos del agujero negro. Pero noten justamente de que el argumento de la raíz cuadrada podría eventualmente ser cero para valores bien específicos de la masa. Cuando la masa es igual al parámetro de rotación, entonces uno tiene de que los dos horizontes que tiene el agujero negro de Kerr coalescen y tenemos un puro horizonte de eventos, y vamos a decir que el agujero negro de Kerr en ese caso se vuelve extremal. Voy a hablar de eso a continuación. Los agujeros negros también son objetos termodinámicos. Uno puede calcular la temperatura calculando la gravedad superficial que tiene este agujero negro, y resulta ser de que la temperatura de Hawking es esta, y uno puede calcular también la entropía y se da cuenta de que es un cuarto del área. En el caso cuando la masa es igual al parámetro de rotación, es el máximo valor de la velocidad angular del horizonte que el agujero negro puede tener. Decimos que el horizonte de eventos está esencialmente rotando a la velocidad de la luz, y la temperatura del agujero negro se hace cero. Sin embargo, la entropía no. La entropía tiene este valor que está. Y uno puede estudiar cómo luce la geometría cerca del horizonte del agujero negro de Kerr extremal, introduce un parámetro lambda, hace una redefinición de las coordenadas, hace el siguiente isomorfismo, finalmente toma el límite de este parámetro lambda yendo a cero, y la métrica de Kerr luce de la siguiente forma. Y noten acá que esta métrica luce como ADS2 en coordenadas de Poincaré, pero acá justamente aparece un fibrado que hace que en realidad la métrica completa no sea ADS2 cruz algo, sino que es lo que se llama algo como Warp ADS. ¿Ok? Quiero hablar a continuación de esto. A pesar de que puede parecer un juego teórico simplemente de tomar el agujero negro de Kerr extremal,
uno puede ver, digamos, en la literatura y hay ciertos sistemas físicos que podemos ver allá afuera, no tan lejos, de hecho, está dentro de la misma Vía Láctea, está como aproximadamente a unos 40.000 años luz desde la Tierra, y es este sistema binario que se llama DRS 1915 más 105, es un sistema binario que tiene un agujero negro y una estrella. El agujero negro, de hecho, de este sistema binario es uno de los agujeros negros estelares más masivos que se encuentra en la Vía Láctea. Y hay actualmente diversas discusiones con respecto de cuál es el valor del momento angular o el parámetro de rotación que tiene el agujero negro de este sistema binario. Y resulta ser que está muy cercano a la extremalidad. Es esencialmente, está al 98% de la velocidad máxima que puede rotar. Está muy, muy cerca de ser un agujero negro extremo. En ese caso, cuando el agujero negro se vuelve extremal, la órbita circular estable que tienen los agujeros negros se acerca, en el caso del agujero negro de Kerr extremal, se acerca justamente al horizonte de evento. ¿Okay? Que en este caso es uno solo. O sea, el agujero negro de Kerr tiene dos horizontes, uno de evento y un horizonte interno, y cuando es extremal estos dos horizontes tienden a juntarse, tienden a coalescer. Y en ese caso, la órbita circular estable interior que tiene el agujero negro de Kerr se aproxima justamente al horizonte. ¿Okay? Hay algunas imágenes que saqué de la escuela de Harvard, en donde se han hecho simulaciones de cómo luce el disco de acreción del agujero negro de Kerr, en el caso cuando estamos cerca de la extremalidad, y uno puede ver claramente cómo luce la polarización de la luz del disco de acreción que está cerca de él, en el caso cuando estamos cerca del caso extremo. ¿Ok? Entonces, pasa una cosa muy interesante con la geometría del agujero negro de Kerr extremo, cuando la andamos cerca del horizonte, y resulta que el agujero negro de Kerr tiene dos vectores de equilibrio. Pero cuando tomamos el caso extremal y miramos cómo luce la geometría cerca del horizonte, hay un aumento de los vectores de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ya no tenemos solamente dos, sino que tenemos cuatro vectores de equilibrio. Hay un enhancement de la simetría. Entiendo que hubo un PISA seminar, creo, el día miércoles, creo que Benjamín, no sé si estará por acá. ¿Ok? Pero bueno, vi el título y me pareció de que este tema, o al menos lo que le estoy hablando acá, algo ya se los debe haber contado, así que espero no haberlos aburrido con esta parte. Pero esencialmente hay un enhancement de la simetría. Y las simetrías son la que tiene ADS2, que es SL2R, cruz 1. ¿Ok? Y resulta que hay una versión simplificada de estos agujeros negros en cuatro dimensiones. Cuando uno analiza la geometría cerca del horizonte del agujero negro de Kerr extremal, hay una versión en una dimensión menos que tienen el mismo grupo de isometrías. ¿Ok? Y estos agujeros negros se conocen como Warp ADS. Warp ADS se puede construir como un fibrado U1 sobre ADS2 y utilizando argumentos bien similares a que, por ejemplo, el agujero negro en tres dimensiones, el BTZ, se puede construir como identificaciones de ADS3. Los agujeros negros Warp ADS también se pueden construir como identificaciones de un espacio que se llama Warp ADS. Entonces hay una diferencia que quiero ser bien clara. Por un lado tenemos el espacio Warp ADS y por otro lado tenemos los Warp ADS Blackboards. Y vienen siendo los análogos a el espacio ADS global en tres dimensiones con el agujero negro de BTZ. ¿Ok? Y eso es lo que en general les voy a estar hablando el día de hoy, y bueno, eso es lo que muestra Strominger y compañía en este artículo que está acá. Déjenme mencionar otra cosa también en el caso de la geometría cerca del horizonte del agujero negro de Kerr extremal.
cuando luce con este grupo de simetría, fíjense que se parece mucho al grupo de simetrías que tiene ADS3. Pero en realidad no es, ¿cierto? Tiene ADS3, el grupo de simetrías de ADS3 se puede escribir como dos copias de SL2R. Y eso nos permite, justamente en una CFT dual, con una fórmula de Carty, puedo hacer un conteo de microestados, o sea, hago el conteo de microestados y utilizando la fórmula de Carty puedo calcular la entropía de el agujero negro que luce como localmente ADS3 en gravedad en 3 dimensiones. Pero fíjense que acá es un poco distinto, no tenemos dos copias de SL2R, en realidad tenemos SL2R Cruz 1. Sin embargo, en uno de los papers más famosos que tiene Strominger, que se llama KRCFT Correspondence, él muestra que de todas maneras, a pesar de que el grupo de simetría no es el que tiene ADS, sino que es la suerte de WARP-ADS, uno igual puede utilizar una fórmula tipo Carty para calcular la entropía del agujero negro de Kerr extremal, y uno recupera, y de hecho ellos recuperaron esta fórmula de la entropía de Bekenstein-Hawking para el caso del agujero negro de Kerr extremal, haciendo un conteo de microestados sobre el horizonte de este agujero negro. ¿Ok? Entonces, lo que quiero contarles hoy día es de geometrías, el 2 más 1, que tienen el mismo grupo de simetrías que el agujero negro de Kerr extremal cuando lo miramos cerca del horizonte. ¿Ok? Sin embargo, nos vamos a encontrar con algunas dificultades. WARP-ADS, a diferencia de ADS, WARP-ADS no es un espacio Einstein. Entonces, no es solución a las ecuaciones de Einstein en vacío. ¿Ok? Hay que poner algo más. La gente en el pasado utilizó en gravedad 2 más 1, utilizó correcciones de curvatura superior, como por ejemplo en New Massive Gravity, uno puede encontrar justamente de que esta teoría admite a WARP-ADS3 black holes como solución. Pero una pregunta que uno se puede hacer es que si de alguna manera uno los puede construir utilizando campos de materia. Hay un paper de Glenn Barnich, con Max Bañados, con Perry y Gomberov, en donde ellos muestran que se puede construir esta clase de soluciones utilizando Maxwell con un término de Chern-Simons en 2 más 1, entonces como un campo electromagnético que tiene masa topológica, pero algo similar también se puede hacer con los campos de Yang-Mills, entonces es algo que les quiero contar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, cuando se refiere a WARP, que en la métrica de Kerr era ADS2 y otra cosa que rotaba, ¿cierto? sí. Y después dice, eso era ADS2 y algo que rota y después dice WARP ADS3, ¿te Sí. lo mismo? Sí, luce como esto. O sea, no es exactamente esta métrica, fíjate que esta es una métrica cuadridimensional, como de teta acá, pero en particular esta parte de la métrica luce justamente como se llama, como luce la métrica de WARP-ADS, que se las voy a presentar a continuación. Pero toda la estrategia para construir métricas tipo WARP-ADS utiliza una estrategia que se llama los fibrados de Hopf, y me imagino que no muchos de ustedes están familiarizados con eso. Yo quiero hacer una pausa y contarles cómo funciona eso en los casos más sencillos, ¿ok? Para que entiendan la construcción y cómo uno lo puede generar en otros escenarios. Pero entonces la estrategia para construir espacios que son WARP-ADS es la siguiente. Es lo que consideramos en el artículo con Gastón, Julio y con Dani. Vamos a construir una 3 esfera en gravedad 2 más 1, utilizando campos de Yang-Mills que son autogravitantes. Esto lo vamos a hacer en el Euclides. Vamos a explotar el hecho de que la 3 esfera se puede construir como un fibrado de Hopf sobre una 2 esfera. A lo largo de la fibra vamos a introducir un parámetro que se llama el squashing parameter y vamos a deformar a la 3 esfera en otro objeto que se llama el squashed sphere. Y vamos a repetir posteriormente el mismo proceso. De nuevo, la squashed sphere no es un espacio Einstein. Necesitamos un elemento adicional. Los elementos adicionales van a ser campos de materia, voy a considerar Yang-Mills. Y luego que entendemos ese proceso bien,
lo vamos a hacer para Warp ADS. Y como Warp ADS es localmente equivalente a los Warp ADS Black Holes, el mismo espíritu que el BTZ es localmente equivalente al ADS-3, módulo identificaciones que uno puede hacer. Una vez que tenemos a Warp ADS-3, hacemos las identificaciones y obtenemos el Black Hole. ¿Ok? ¿Se entiende la estrategia? Está escrita. Sí. Tengo una duda con respecto a las simetrías del Black Hole. Sí. Porque si lo vemos como el análogo de ADS-3 y el BTZ, ADS es un espacio maximalmente simétrico, Correcto. el BTZ no es. Correcto. Aquí, entonces el Black Hole va a perder cierta simetría en comparación a la... ¿Era el Kerr extremal el que tenía SL2R plus 1? Correcto. SL2R plus 1. O sea, la geometría cerca del horizonte de Kerr extremal tiene un grupo de simetrías enhanced en comparación con Kerr común y silvestre que tiene 2 vectores de Killing. SL2R tiene 3 vectores de Killing, uno te da otro más. Entonces tienes 4 vectores. Tienes más vectores de Killing cuando miras la simetría de cerca del horizonte del agujero negro de Kerr extremal. El mensaje que les quiero dar es que, por un lado, esto lo estoy usando como motivación para contarles que hay espacios-tiempos que tienen el mismo grupo de simetrías que el horizonte del agujero negro de Kerr extremal. Esos espacios-tiempos se llaman Warp ADS, ¿ok? Y Warp ADS uno puede hacer identificaciones cuando estás en 2+1 y construyes un agujero negro en el mismo espíritu de cómo construirías el BTZ haciendo cocientes de ADS-3. Entonces puedes construir agujeros negros de estos llamados Warp ADS Black Holes en 2+1 haciendo el mismo proceso. Y la gracia es que el agujero negro que vas a obtener al final del día, en 2+1, este Warp ADS Black Hole, tiene las mismas simetrías que el horizonte, que la geometría cerca del horizonte de Kerr extremal. ¿Ok? Entonces uno puede hacer al final del día el mismo tipo de análisis que hizo Schrödinger en el caso de, por ejemplo, hacer conteo de microestados cerca del agujero negro de Kerr extremal, utilizar una fórmula de Carnot y obtener la entropía del agujero negro, etcétera, etcétera. Pero esto lo puede hacer en una dimensión menor. Me confundí, el War ADS-3 Black Hole va a ser asintóticamente War ADS-3, pero al prender el agujero negro va a pasar de 4 a 2 vectores de Killing. O realmente va a tener, el agujero va a tener 4 vectores de Killing. Va a tener, en este caso, el grupo de isometrías, cuando tienes Warp ADS completo, ese tiene 4 vectores de Killing. En el mismo sentido, cuando tienes el BTZ y haces la identificación, pierdes algunos vectores de Killing. Va a pasar lo mismo acá. Sí, van a haber algunos que no están globalmente definidos. ¿Se entiende? Pregunta, ¿quiénes conocen variedades Keller, fibrados de Hopf? Esto va a ser esencial para la construcción, entonces, si no lo conocen, les puedo hablar brevemente cómo funciona eso. ¿Les parece? Sí. Bien. ¿Saben lo que es una variedad Keller? ¿No? ¿Es un completo? Es un poco más que eso. ¿Saben lo que es una variedad compleja? Bueno, ya donde los abiertos son serios. Bien. Y tienen que ser variedades pares, o sea, de dimensión par, pero que admiten mapeos con coordenadas que son holomórficas y antiholomórficas. Muchas de las variedades que ustedes conocen en 2 dimensiones, son de curvatura constante, el plano, el 2 plano, el 2 toro, o sea, el 2 plano, la 2 esfera y el 2 hiperboloide se pueden considerar como variedades Keller, ¿ok? Déjenme contarles brevemente de eso. Entonces, Keller Manifolds. No sé si la gente del Zoom ve bien la letra, escribo más grande. ¿O si se ve bien? Ahí, Camilo, me digan. ¿Se ve bien? Bueno, déjenme considerar un caso el más trivial, el más sencillo, ¿ok? Que es el caso del plano en 2 dimensiones. Y la idea es que a partir de una variedad en 2 dimensiones, vamos a hacer un fibrado común. Les voy a explicar a continuación cómo se hace eso. Y vamos a construir una variedad en 3 dimensiones, a partir de una de 2. Haciendo un fibrado en una de 2, vamos a construir una de 3. ¿Ok? Entonces consideren por un momento la métrica del plano de R2, conocido por todos ustedes.
esta métrica se puede escribir en coordenadas holomórficas y antilomórficas. O sea, podemos escoger las siguientes coordenadas. Puedo escoger z, que sea x más y z barra, que sea x menos y. Entonces, es bastante evidente desde acá que de z diferenciamos ambos lados, entonces será de x más y de y, de z barra lo mismo. Y no es difícil ver que esta misma métrica se puede escribir así, ¿cierto? Z barra, si es que utilizamos coordenadas complejas. Entonces, esto es una variedad en coordenadas complejas, es un manifold complejo, y existe una estructura en geometría compleja que se llama el potencial simpléctico, y se define así. Entonces, simplectic potential, depende del libro que a ustedes más les guste, a veces va con un más o con un menos i, lo voy a definir con más i. Y una variedad se dice que es Keller si es que la métrica es hermitiana y si tiene una forma simpléctica que es cerrada. Y voy a mostrar que el plano se satisface con esas dos cosas, o sea, el plano es Keller. Entonces sería tomar y medio seguramente gz z barra de z wedge de z barra. Esto es cómo se define la forma simpléctica y es real. No es difícil darse cuenta que si la métrica es hermitiana y hacemos el complejo de esta cosa, déjenme escribirlo así, entonces tenemos menos y que barra z barra de z barra y barra con barra me dará simplemente lo que tenía antes. Si la métrica es hermitiana, entonces esto me queda lo mismo que tenía antes. Y acá tengo dz con dz barra, tengo el producto cuña que es antisimétrico, lo voy a cambiar, eso me saca un más, me queda dz de z barra. Entonces uno concluye que es igual a la que tengo arriba, es una forma que es real. Pregunta, ¿cómo sería el caso del plano? ¿Alguien me puede decir cómo luce el potencial simpléctico entonces del plano? Doctor, antes de eso quería preguntarte cuál es como la motivación de que la omega sea cerrado. No es una motivación, es una propiedad que tienen las variedades Keller. No todas las variedades complejas son Keller, pero en particular las que sí tienen algo muy interesante y que se pueden escribir como la derivada, pues, utilizando el lema Poincaré, la puedes escribir localmente como la derivada exterior de un potencial. Y eso va a ser evidente lo que quiero decir con un fibrado U1 cuando quiera construir una métrica en una dimensión más a partir de esta. En realidad no es una motivación, es una propiedad. ¿Okay? Pero fíjense, si tomo z barra, entonces simplemente tengo que mirar las componentes de z barra acá y eso es 1. Entonces esto me va a dar i medios. Dijimos que gz barra es un 1 y acá tengo dz wedge de z barra. Podemos reemplazar acá, si ustedes quieren, lo que encontramos con dz barra, hacer un poco de álgebra de una línea y se van a dar cuenta que en el caso del plano, la forma simpléctica luce así, dx wedge de i. ¿Ok? Eso, digamos. Si la métrica es simétrica, no debería aparecer un antidiagonal con un medio. O sea, si yo puedo dar vuelta sin el wedge, yo podría definir de z barra de z. O sea, gz barra gz debería ser igual a gz barra. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, si uno escribe la métrica como una matriz, sí. en coordenadas complejas va a dar 0, un medio, 0. Sí, entiendo que sí. ¿Claro?
quizás me comí algún medio ahí en la normalización o algo. Ah, pero sería eso. Ya. Sí, Pensé que lo que había que tomar solamente la componente, más que la. o sea, si yo la miro desde acá, bueno, acá hay un producto tensorial naturalmente, el GZ Z barra lo miro desde ahí y las componentes son esencialmente uno. Un medio, porque. ¿Un medio? Sí. Son dos ahí, ¿no? Será un medio, entonces, ok. Up to un chequeo, pero sí, probablemente me comí un medio. Pregunta, ¿es esta dos forma cerrada? Sí, es trivialmente cerrada. O sea, si tomo la derivada exterior de eso, es cero. Entonces, el lema de Poincaré me dice que localmente, entonces, omega lo puedo escribir como la derivada exterior de algo. Entonces, puedo decir de que omega es la derivada exterior, le voy a llamar A. Fíjense que omega, entonces, luce bastante similar a lo que sería el field strength en electromagnetismo, ¿no? Entonces, es invariante bajo transformaciones en 1 de ese potencial A. ¿Se le ocurre algún A cuya derivada exterior me dé el de arriba? Eso podría ser una opción, ¿no? Sería X de Y. Probablemente con este factor que habría que chequear que me dice Joel, ¿ok? Esta es una opción. Naturalmente uno podría usar otra, ¿ok? Pero debería estar relacionado con este vía una transformación de Gauge. Otra posibilidad podría ser, bueno, A', claro, podría ser algo como, suponiendo que acá hay un 1 que módulo chequeo, podría ser este. Este también conduce al mismo omega, si ustedes le ven con la derivada exterior. Bien, ¿de qué sirve esto? La idea es que uno puede, a partir de un fibrado 1, construir una geometría en una dimensión más, como un fibrado 1 sobre R2. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, uno podría hacer una transformación de Gauge, podríamos agarrar una dimensión más, parametrizado por una coordenada que le podemos llamar Z, si ustedes quieren, y podemos construir otra métrica. Es así, la misma que tenemos antes, más nuestro potencial, nuestra 1 forma potencial de Keller, más, y le hacemos una transformación de H con una coordenada extra al cuadrado. En el caso del plano, en donde este es x de y, esta métrica se conoce como la métrica de Nilly. No sé si alguna vez lo escucharon en 2 más 1 dimensiones. No es plana en este caso, pero uno podría buscar ejemplos de variedades en 3 dimensiones que se pueden construir como el fibrado 1 de su contraparte en 2 dimensiones. Ejemplos como ese pasan justo con los que quiero hablarles en esta charla. Pasa con la 3 esfera. La 3 esfera se puede construir como un fibrado 1 sobre una 2 esfera, y a ADS le pasa lo mismo. ADS3 se puede construir como un fibrado 1 de ADS2. ¿Ok? Todo el CZ de la tercera dimensión, ¿no? La misma. Exacto, sí. Este es una. Sí, mala. Déjame usar otra coordenada. Sí. Sí, no es el Z de las coordenadas holomórficas en este caso. Sí, es otra coordenada distinta. Entonces, en coordenadas complejas, por ejemplo, uno podría. Déjenme ver por acá. Y esto va a ser útil para el slide que viene, bueno, un par de slides más adelante. En coordenadas complejas, bueno, voy a primero escribir la métrica de la 2 esfera, que es familiar para todos ustedes, pero uno la podría escribir en coordenadas complejas así.
sobre 1 más un cuarto z, z barra, y esto es cuadrado. Y existe una transformación de coordenadas que me lleva de esta a esta. Y uno puede calcular cuánto vale el potencial simpléctico de la otra esfera. Nos podemos devolver después a los ángulos y ustedes pueden mostrar de que luce, ahora voy a poner proporcional para no estar con tanto cuidado con respecto a los factores de 2, etc. Esta cosa se puede escribir como el seno de teta wedge de phi, lo que implica que la 1 forma potencial de Keller, en este caso, lo podemos escribir como coseno de teta de phi. Es una opción. ¿Ok? Debería haber puesto el mismo phi. Entonces uno se pregunta, ¿puedo construir una 3 esfera a partir de la 2 esfera haciendo un fibrado U1? La respuesta es sí. Y en ese caso, déjenme ponerlo por acá. Cristóbal, ¿y este potencial tiene algo que ver con el volumen del espacio-tiempo? ¿O ¿Perdón? ¿este potencial tiene algo que ver con el volumen Sí, del espacio-tiempo? tiene que ver. El potencial simpléctico tiene que ver con el volumen del espacio. Sí, justamente. O sea, el elemento de volumen, justamente asociado a este, es el elemento de volumen que te sale de la 2 esfera. Y en este caso, entonces decimos, súper, ya tengo la 2 esfera. ¿Qué pasa si hago un fibrado U1, un fibrado de Hopf sobre la 2 esfera? Bueno, termino con la 3 esfera. Entonces, si tomo ds cuadrado, tomo la métrica de la 2 esfera, más seno cuadrado teta de phi cuadrado. Y voy a poner otro ángulo, voy a utilizar ángulos de Euler, entonces voy a tener de psi más mi potencial, mi 1 forma potencial de Keller, cos teta de phi cuadrado. Esta es la métrica de la 3 esfera. Y la construí como un fibrado U1 sobre la 2 esfera. No todas las métricas en 3 dimensiones son simplemente un fibrado U1 de su versión en una dimensión menos. El ejemplo anterior que les mostré, el del 2 plano, la métrica resultante no era el 3 plano, era la métrica de Nil. De hecho, si ustedes le calculan las componentes del Riemann a la métrica de Nil, no es una métrica plana. A pesar de que R2, que fue la métrica sobre la cual hice el fibrado, sí es plana. En este caso, en el caso de las 2 esferas, sí sucede eso. Sucede de que yo puedo construir a la 3 esfera como un fibrado 1 de la 2 esfera. Y lo mismo pasa en antidecidente. Esto es importante, ¿por qué? ¿Saben cuál es el grupo de simetrías de la 3 esfera? Ese sí se lo tiene que saber. No, ese otro es el de la 2 esfera. SO4. Eso se lo debería saber. SO4. SO4 es isomorfo a 2 copias de SO2. Lo que voy a hacer a lo largo de la charla, quizás estoy spoileando algunas diapositivas, pero entonces puedo ir un poco más rápido después, que uno puede deformar el fibrado U1. ¿Cómo lo deformamos? Podemos agregar un parámetro adicional. Ese parámetro, fíjense que acá estoy hablando de geometría, ni siquiera he usado ninguna ecuación de su teoría gravitacional favorita. Solamente métrica, simetría, geometría diferencial. Puedo poner acá un parámetro adicional que usualmente la gente le llama el squashing parameter. Si es que el squashing parameter es 1, tengo la 3 esfera y el grupo de simetría es este. Si alfa es distinto de 1, ya no tengo este grupo de simetría. Entonces esto es para alfa igual a 1. Si alfa es distinto de 1, ¿cuántos vectores de Killing hay acá? 6. Si alfa es distinto de 1, ya no tengo el mismo número de vectores de Killing. De hecho, ustedes pueden calcular los vectores de Killing que hay acá y se van a dar cuenta que el grupo de isometrías de esta métrica es SU2 plus 1. ¿Cuántos vectores de Killing hay acá? No. Acá hay 3, pero en todo esto hay 4.
perdí 2 vectores de Killing por el puro hecho que el squashing parameter es distinto de 1. En ADS pasa algo similar. Ustedes pueden tomar ADS2, encuentran el potencial de Keller asociado a ADS2, hacen un fibrado tipo U1 y pueden construir ADS3. Si ponen un squashing parameter y el squashing parameter es distinto de 1, van a tener lo que se llama warp ADS. Eso lo voy a mostrar más adelante. ¿Okay? ¿Está clara la construcción? ¿Alguien no entendió? Ese parámetro no puede depender de ninguna coordenada. Puede depender de algunas coordenadas. Hay varias métricas interesantes en donde esto depende de las coordenadas. En más dimensiones, si tienes una coordenada que parametriza el radio, es la coordenada de área de la variedad que estás considerando, entonces uno sí puede tener una suerte de squashing function en ese caso. Los instantáneos gravitacionales justamente se construyen en donde el squashing parameter es una función. Tau-NAT, etcétera, Gucci Hanson, tiene una construcción en donde este bichito sí no es una constante, sino que es una función. Pero tienes que resolver la ecuación de movimiento para ver cuánto vale esa función. Te lo dirá la dinámica de la teoría. ¿Preguntas? Eso me tomó una vuelta muy larga, pero bueno, me sabrán perdonar. Bien, entonces, esta es la estrategia. Vamos a primero construir... la otra cosa es que cuando alfa es distinto de 1, estas métricas no son Einstein. Cuando alfa es 1, sí. Entonces, hay que, de alguna manera, tener algún contenido de materia o alguna teoría que no sea Einstein que soporte a estas configuraciones como parte del espacio de solución. ¿Ok? Cuando dice Einstein, ¿te refieres a que el escalar de Ricci sea 0? ¿O también No, que el escalar de Ricci sea proporcional a la métrica. Sí. La constante puede ser 0, pero en general que sea proporcional a la métrica. Sí. Entonces, esa es la estrategia que vamos a seguir. Vamos a construir 3 esferas. Vamos a poner un contenido de materia, que son los campos de Yang-Mills. Después vamos a deformar la esfera en el mismo espíritu que les mostré acá en la pizarra. Vamos a poner un squashing parameter. Y nos vamos a dar cuenta que justamente los campos de Yang-Mills permiten compensar esa parte no Einstein de esta métrica. Después vamos a repetir el mismo proceso para Warp ADS y usando el hecho de que Warp ADS es que uno le hace identificaciones, puede obtener Warp ADS black holes, vamos a encontrar la solución de cada uno. ¿Okay? Espero haber sido claro. ¿Por qué molestarse con las squashed spheres? Bueno, en general las squashed spheres, como les mencioné anteriormente, representan el borde de distintas soluciones que son interesantes y que tienen, estos son los instantáneos gravitacionales. Y estas métricas, por cierto, no son conformalmente planas. Y ustedes me dirán, bueno, en 3 dimensiones todas las métricas tienen valor igual a 0, pero son no conformalmente planas en el sentido del cotton tensor. Si ustedes le calculan el cotton tensor a esta métrica, con alfa distinto de 1, se dan cuenta que el cotton no es 0. Y eso es interesante porque desde el punto de vista de holografía, hay una dualidad del tensor, del stress energy tensor holográfico con el cotton tensor. Entonces, si el cotton tensor es distinto de 0, quiere decir que el stress energy tensor holográfico es distinto de 0. Y eso le ha permitido a la gente, Lig, Petku y varias otras personas que trabajaron esto en la década pasada, poder interpretar el borde de los instantáneos gravitacionales, como en el caso de Tau-NAT, como fluidos holográficos que tienen vorticidad. La gente, bueno, los Pablos y compañía, con Robert Mann, con Roy Hennigar, etc., encontraron propiedades bien interesantes y que son universales en las CFTs, que tienen un borde que es como una squashed sphere, y les permitieron calcular funciones de 3 puntos, propiedades bien universales de esta CFT, y también permite calcular correladores en teorías supersimétricas con 4 supercargas,
utilizando holografía, y estos son otros trabajos que pueden encontrar ustedes en la literatura. Esto esencialmente se los acabo de contar. Hay una manera bien cómoda de poder escribir a la métrica de la 3 esfera en términos de unas cantidades que se llaman las left invariant forms de SU2. Creo que esto ya se los he dicho en otros seminarios, pero tienen una interpretación bien interesante porque son unas formas, pero que están evaluadas en el álgebra del grupo SU2. No son como Philbines, pero que tienen una pata en la variedad, en el manifold, y mapean puntos del manifold en elementos del grupo SU2. ¿Okay? Tal como los Philbines son mapeos de puntos del espacio-tiempo en elementos del grupo de Lorentz, bueno, esto hace lo mismo pero con SU2. Y satisfacen esta relación que se llaman las ecuaciones de estructura de Fourier-Cartan, en donde acá tenemos esencialmente las constantes de estructura del grupo, en el caso de SU2 simplemente es el epsilon, y esto es lo mismo que les escribí por allá, en la pizarra, ¿ok? Entonces, si ponemos este squashing parameter y es distinto de 1, juega un rol medio de parámetro de orden, o sea, si es que alfa es distinto a 1, se rompe la simetría y perdemos dos de los vectores de Killing que teníamos anteriormente. ¿Ok? No son espacios Einstein, y esto es bastante evidente desde acá. Fíjense que la parte no Einstein va a lo largo de las left invariant forms que están encargadas de hacer el fibrado U1, en este caso los sigma 3. Y fíjense que cuando alfa es 1, esta pieza no está. Además, fíjense que en todos lados la estructura que entra digamos, en las ecuaciones de movimiento, cuando uno considera Einstein Gravity acoplado con materia, etc., en todos lados entra alfa cuadrado, y no hay en principio ningún problema con hacer una continuación analítica de alfa. O sea, si yo tomo alfa y lo cambio por I alfa, puedo cambiar esta métrica por su versión lorentziana. Me sacaré un menos. Y en general, algunas métricas como Tau NAT, Wichy-Canson, etcétera, tienen, cuando estamos en el lorentziano, tienen justamente esa estructura, con un menos delante del A cuadrado. Entonces acá queda en evidencia que no son espacios Einstein. Si alfa es 1, sí son espacios Einstein. Y la pregunta es, ¿existe alguna teoría que soporte a estas geometrías como solución? Y voy a poner un ejemplo. Y esta es Einstein-Yang-Mills en 2 más 1. Vamos a agregar el término de Chern-Simons en principio porque no está permitido por las simetrías de la teoría, y el término de Chern-Simons se encarga de dar una suerte de masa topológica a los campos de Yang-Mills en 2 más 1 y no rompe la simetría de Gauge. Las ecuaciones de movimiento son las siguientes. Este es el T-mu que uno puede obtener para los campos de Yang-Mills. En este caso, fíjense que el término de Chern-Simons es topológico, entonces no depende de la métrica, no contribuye al T-mu, pero sí contribuye a las ecuaciones de movimiento de Yang-Mills a través de este terminito que está acá. ¿Okay? Y las primeras personas que abordaron esto, pero con la 3 esfera y con los campos de Yang-Mills, Chern-Simons, que les mostré en la página anterior, fue Fabrizio y colaboradores, en donde mostraron de que hay una solución. La solución está dada por estos parámetros. Fíjense de que ρ0 es una suerte de radio de la 3 esfera. Los campos de Yang-Mills quedan completamente determinados en términos del radio de la 3 esfera y del coupling de Chern-Simons. Estos campos, fíjense que luce es como una constante por las left invariant forms. Y uno diría, oye, pero eso luce mucho como si fuera en realidad un campo que es puro gauge. Pero en realidad, si es que la constante que va delante del U a la menos 1 de U de los campos de gauge, si esa constante es distinta de 1 o 0, los campos no son puro gauge. Fíjense acá. Esta configuración, si uno pone C igual a 1, esto es un campo puro gauge. Uno le calcula el field strength, etc., y esa cosa da 0. Pero el hecho de que los campos sean no abelianos y tenga una constante y le calcula el field strength, fíjense que no es necesariamente 0. Es 0 solamente si la constante vale 1 o si la constante vale 0. Ahí se trivializa el field strength. Pero fíjense que esto no es, bueno, excepto que uno escogiera de manera muy astuta el coupling de Chern-Simons, pero para valores genéricos
esta configuración no es puro gauge. Uno puede calcular el valor de la carga topológica que está dado por el término de Chern-Simons si se da cuenta de que es fraccionaria. Entonces, en ese sentido, estas configuraciones que la gente en los 70 le llamó los merones, no son configuraciones que uno pudiera encontrar necesariamente aisladas en la naturaleza, sino que parecen ser los constituyentes de otras configuraciones que se llaman los instantones, que tienen justamente carga topológica entera. De hecho, cuando uno analiza el potencial de Gauge, el potencial de Yang-Mills de los instantones y los compara con los merones en el límite del tamaño instantónico yendo a cero, se da cuenta de que se parece exactamente al de los merones, pero por un factor de 2. Entonces es como que los instantones son como un estado ligado de 2 merones. La gente, digamos, en los finales de los 70 estudió esto y dieron pistas de un mecanismo de confinamiento, y lo interesante es que a pesar de que podrían ser configuraciones que son singulares, justamente cuando uno los analiza en el contexto de gravedad, esa singularidad queda escondida por un horizonte de eventos, y eso, bueno, lo estudió también Fabrizio y colaboradores anteriormente. Entonces lo que hicimos y nos preguntamos con Fabrizio el año pasado es si uno puede construir squash de spheres en presencia de campos de Yang-Mills, y encontramos que sí se puede. De hecho, si uno toma esta métrica, la enchufa en el sistema de ecuaciones que les mostré anteriormente, uno se puede dar cuenta de que está resuelto, al menos la ecuación de Yang-Mills Chern-Simons se resuelve por estos valores, digamos, de las constantes que están acá. Con esto resolvemos la ecuación de Yang-Mills. No hemos resuelto las ecuaciones de Einstein-Yang-Mills todavía. Entonces tomamos estos valores, los enchufamos en las ecuaciones de Einstein-Yang-Mills, y resulta ser de que el sistema es complicado, es súper no lineal, de hecho es de quinto orden en ρ, y sabemos que no hay soluciones analíticas para ecuaciones polinomiales que sean mayor de cuarto orden. Entonces lo mejor que pudimos hacer en ese caso fue resolverlo de manera numérica. Esto en presencia del término de Chern-Simons. Pero resulta ser que si uno mata el término de Chern-Simons, le mata la masa topológica a los campos de Yang-Mills, existen soluciones analíticas. Y esas soluciones analíticas son las que están acá. Estos son los valores que toman las distintas cargas merónicas. Déjenme ser un poco más claro acá. Entonces, cuando veíamos los merones en el caso anterior, fíjense que el campo de Gates tiene la misma constante a lo largo de cada uno de las left invariant forms de SU2. La misma constante. Pero eso es un criterio que uno puede utilizar por simpleza. Y es ahí en donde esta forma justamente del campo de Yang-Mills se vuelve, digamos, tan sencilla de tratar. Pero en general, acá uno podría decir de que a lo largo de cada una de las direcciones de SU2 tengo distintas constantes. Eso es lo que nosotros le llamamos un merón anisotrópico. ¿Ok? En el sentido de que no tiene las mismas constantes merónicas a lo largo de las direcciones de SU2. Y en ese caso, cuando uno mata el término de Chern-Simons, las ecuaciones se pueden resolver analíticamente. ¿Ok? Y esta es la solución. Puede parecer un poco fea, pero fíjense de que cada una de las cargas merónicas queda dadas en términos del squashing parameter. El radio de la squash free sphere también queda determinada en términos del squashing parameter, y fíjense que acá hay una relación entre la constante cosmológica y el squashing parameter que teníamos acá. ¿Ok? Queda todo determinado por esta ecuación que relaciona el squashing parameter con la carga, con la constante cosmológica, quiero decir. Ahora, uno puede calcular cuánto vale la cantidad de squashing que tiene cada uno de estos, que tiene esta configuración, tomando el ratio entre una de las constantes merónicas con respecto a la otra.
es la que aparece acá. Fíjense que justo en el caso cuando el squashing parameter va a 1, es decir, cuando tenemos la esfera, el ratio entre estas dos es 1, es decir, estas dos son iguales, y uno recupera el caso que encontró Fabrizio y compañía hace unos años atrás. Sin embargo, este caso generaliza la solución de ellos cuando tenemos un squash sphere. Uno puede calcular las propiedades globales de esta solución, puede obtener la función partición a primer orden en la aproximación de punto SIA, calculando la acción euclídea. Eso se puede hacer de manera cerrada. La squashed sphere es compacta, no tiene bordes, no hay que poner ninguna contribución de término de bordes, no hay divergencias, etc. Se puede calcular de manera bastante sencilla. El resultado está ahí. En este caso, el valor de la carga topológica queda en términos del squashing parameter. Recuerden que cada uno de los C es una función de alfa. Si es que esta cantidad tuviese que ser entera, entonces implicaría alguna suerte de condición de cuantización sobre el squashing parameter. Lo mismo se puede hacer para el Chern-Simons gravitacional. Esto no es un resultado nuestro, sino que Hitchin lo hizo, digamos, hace mucho tiempo atrás, y hace poco, digamos, estos mismos resultados los reprodujo Ioannis Bakas y Dieter Lust en este paper que está acá, y bueno, uno también puede calcular en ese caso cuánto vale el Chern-Simons gravitacional y queda en términos del squashing parameter también. Otra cosa que hicimos, esto seguramente también lo vieron en alguna charla, pero acá voy a omitir mucho de los detalles. Uno tiene esta geometría. De hecho, di el seminario de esto, creo como hace un año atrás, pero en el contexto de el axial anomaly en non-linear conformal electrodynamics. Pero uno puede calcular cuando tienes bordes, nosotros hicimos el caso de instantáneos gravitacionales, pero el borde luce esencialmente igual a este. Entonces uno puede calcular el espectro del operador de Dirac, pero acá hay una sutileza. Acá tenemos campos de Yang-Mills. Entonces hay que agregar una pieza que en general, digamos, codifica la física no lineal que está involucrada en este problema. Entonces, todas las contribuciones que vienen de los campos de Yang-Mills hay que tratarlo de manera sistemática, hace el problema un poco más complicado. Pero si uno resuelve este problema de autovalores, bueno, con Fabrizio fuimos capaces de encontrar los autovalores del operador de Dirac sobre este background. Ojo, los espinores no están gravitando en este escenario. Tenemos una geometría dada en donde hay unos campos de Yang-Mills que tienen topología no trivial, consideramos el operador de Dirac en espacio curvo. Acá está la conexión de spin asociada a los espinores, y tenemos también a los campos de Yang-Mills. Ustedes toman esto. Hay una serie de detalles con los cuales no los quiero aburrir, pero uno puede calcular de manera analítica y exacta los autovalores del operador de Dirac. Y uno puede notar acá dónde vienen específicamente las contribuciones de la parte no abeliana, que está codificado sobre todo en C1 y C2. ¿Ok? Déjenme ver entonces, y con esto termino, ya para no aburrirlos, cómo se hace esto en el caso para construir Warp ADS Black Holes. Para Warp ADS Black Holes podemos utilizar el mismo truco de que ADS3 se puede construir como un fibrado 1 sobre ADS2. Lo escribí de esta forma, ADS3 lo escribí así, porque queda muy evidente de que esto es ADS2, y esto es el fibrado 1 sobre la 1 forma potencial de ADS2. Entonces y estas son las left invariant forms de SU1,1, pero SU1,1 es isomorfo a SL2R. Y seguramente eso ya les suena más familiar. ¿Ok? Entonces uno puede escribir, fíjense, la métrica luce muy similar a lo que era la squashed sphere, pero hay que tener cuidado en dónde van los signos menos. O sea, ADS 3, o mejor dicho, SL2R plus SL2R no es una métrica, o sea, no tiene una métrica de Killing-Cartan que necesariamente está definida positiva. Entonces aparece un menos acá. Y bueno, esta es la forma que tiene, y uno puede poner un squashing parameter, en este caso, que es lo que estamos haciendo acá, y cuando alfa es distinto de 1, en realidad tiene el mismo grupo de simetrías que
que la métrica de Kerr extremal cuando miramos su geometría cerca del horizonte. Entonces es como un modelo de juguete que de alguna manera codifica el mismo grupo de isometría del escenario que consideró Strominger y compañía para hacer el paper de Kerr CFT. La cosa es que los Warp ADS Black Holes, como les contaba anteriormente, se pueden construir como cocientes de Warp ADS. Creo que todo esto ya se los dije. Se puede construir en casos con campos de materia, pero agregando también el término de Chern-Simons para los campos de Maxwell. Y en el caso de Yang-Mills fue lo que hicimos con Dani, Gastón y Julio. Y cuando uno ya hace los cocientes, escoge coordenadas esféricas para mostrarles la métrica de una forma un poco más similar. Esto es lo que obtuvimos. ¿Okay? Esta es la solución. Parece un poco fea, pero en realidad, bueno, ¿quién es uno para juzgar la belleza de la solución? Esta misma solución se puede embeber en New Massive Gravity. De hecho, el paper lo presentamos así, como una solución con campos de Yang-Mills que son masivos debido al término de Chern-Simons, con una teoría de gravedad que contiene gravitones masivos como lo es New Massive Gravity, pero al final nos dimos cuenta que la solución que encontramos estaba continuamente conectada con el caso de Einstein-Yang-Mills. Entonces uno puede tomar el parámetro de la masa del gravitón, que es este mu, yendo a infinito, de manera que este término se desacopla, y la solución también se sostiene en Einstein-Yang-Mills. ¿Cuál es el grupo de Yang-Mills en particular? Bueno, este es el mismo grupo de simetrías que tiene la métrica, sin contar el 1. Entonces son campos de Yang-Mills para SL2R. O SU 1,1 si quieres. Me acuerdo del contexto de JT, Joaquín, un argentino, cuando estaba calculando correcciones logarítmicas, decían que había que ver como cuando uno hacía la dimensión reduccional, aparecía, creo que el Yang-Mills, que era como la simetría de la esfera. O sea, como el modo cero, en algún sentido del grupo compacto que uno está figurando, aparece como un campo de Yang-Mills en la dimensión reduccional. Usualmente eso pasa en reducciones dimensionales, pero ¿cuál es la teoría de la cual partiste y le hiciste la reducción dimensional? Creo que era... o sea, podía ser Renes Nostrum o creo que era como Einstein. En el caso de solo Einstein. Pero Einstein Gravity, y Einstein Gravity le hago Kaluza-Klein y llevo una teoría en... Como Einstein Gravity, pero es como Dimension Reduction, pero también como Near-T1. Como combinado. Creo que ahí le parecía como Yang-Mills, pero no sé. Vale. Pero creo que en realidad está hecho explícitamente en el caso de Renes Nostrum. Y creo que en el caso de rotación decía que le faltaba como un modo cero, pero como que se ve bastante esta construcción para que pienso. Interesante. Igual me podría mandar el paper ahí para mirarlo, me interesa. La moraleja de todo esto es que también se puede hacer en New Massive Gravity. De hecho, como les digo, el cuento en el paper que, bueno, nos aceptaron esta semana, lo contamos así. En realidad, nosotros contamos de que esta es una solución de New Massive Gravity y después nos dimos cuenta que estaba continuamente conectado con el caso de Einstein-Yang-Mills. ¿Ok? Uno puede calcular, bueno, el temunú de los campos de Yang-Mills gravita como una pieza que va con la constante cosmológica y una constante acá que depende del squashing parameter, y también como este término K, que es la contribución esencialmente de los términos de curvatura superior que aparecen en New Massive Gravity. Se pueden calcular las cargas. Esto no lo hicimos nosotros, en realidad lo ha hecho otra gente, lo hizo Gerard Clement, lo hizo Gastón con Andrés, y también se puede calcular la entropía de los Warp ADS Black Holes haciendo conteos de microestados a la Cardi, y eso lo hizo también Gastón con Laura Doné en ese paper que está allí, y coincide justamente la entropía que uno saca de la CFT con la del Black Hole, y bueno, y estas son las cargas asintóticas que uno puede sacar. Entonces, bueno, no los quiero aburrir más. El mensaje creo que podemos dar para que se lleven para la casa es que si bien estas geometrías que son warped o squashed son interesantes porque tienen un montón de propiedades que les fui contando a lo largo de esta charla, en general son difíciles de obtener. Son difíciles de obtener porque no son espacios Einstein. Entonces no hay forma de obtenerlos en Einstein Gravity. Hay que poner ingredientes adicionales. Y hay que tener sobre todo cuidado con cuáles son esos ingredientes. Y lo que traté de mostrarles acá es una construcción con
con campos de Yang-Mills. Hicimos algunos cálculos, digamos, no perturbativos, como el cálculo de las cargas topológicas, qué es lo que pasa justamente cuando pongo campos fermiónicos sobre este background. Podemos calcular de manera analítica también el espectro. ¿Por qué eso es relevante? Porque cuando uno tiene un espectro del operador de Dirac, puede calcular cosas como las anomalías que el background induce. En 2+1 hay un análogo de la anomalía equiral que se llama la anomalía de paridad, y básicamente uno lo puede calcular tomando las diferencias, sumados sobre todos los autovalores, la diferencia entre los autovalores positivos y negativos del operador de Dirac. Y si hago toda esa suma, puedo obtener cuál es la contribución que el background tiene a la anomalía de paridad. Y por lo mismo nos estábamos preguntando si algo similar se puede hacer en los Warp-ADS black holes. Y todo esto, como les contaba, son modelos simplificados en 2+1 dimensiones. Naturalmente nos interesa ver si es que se puede generalizar a escenarios más realistas en dimensión 4 al menos. Eso sería todo, así que bueno, muchas gracias. Tenemos un par de minutos para preguntas. Pablo. Tenía una pregunta sobre el tema del fibrado de Hall, Sí. porque el nombre de la constante Distintos nombres, pero el alfa la gente usualmente le llama squashing parameter. pero el squashing parameter puede solamente va en la parte del fibrado o puede ir en toda la métrica. Ya, bueno, en general, fíjate que cuando escribí la métrica de la triesfera en términos de la left invariant force de SU2, la había puesto así: sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado más sigma 3 cuadrado. Si pones un alfa, bueno, lo primero, esa métrica, si está así, tal y como viene, el grupo de isometría es el grupo de isometría de la triesfera, que es SO4. Se puede componer en dos copias de SU2. Si pones un alfa acá, que es distinto de 1, entonces es SU2 plus 1. Uno puede seguir rompiendo la simetría axial que esto tiene poniendo otros parámetros acá. Llámale, no sé, alfa 1 cuadrado y alfa 2 cuadrado. Eso se puede hacer. Es más difícil acomodar esas geometrías en alguna otra teoría. Es más difícil porque en general tienen menos simetrías. Y a los físicos nos gusta cuando hay muchas simetrías porque se simplifican las ecuaciones. En ese caso se puede hacer. Es más complicado, pero se puede. Ah, ya, entonces no era como que fuese como el peso, digamos, No. de la parte del fibrado. No, es simplemente porque el hacerlo a lo largo del fibrado, si bien te reduce un poco la simetría, no te lo reduce tanto. Todavía la geometría es tratable. Nada. ¿Más preguntas? Nico. En el caso de como Warp ADS 4, ahí, ¿cómo se podría atacar el problema? ¿Cuál es el tipo de fibración que habría que hacer? Ya. En el caso de la geometría cerca del horizonte de Kerr extremal, en realidad son las hipersuperficies de teta constante las que lucen como Warp ADS 3. Fíjate que la métrica en general no es Warp ADS. Esta zona luce como Warp ADS. Y afuera tengo un factor conforme que en realidad depende de teta. Entonces, si tomas hipersuperficies de teta constante, esto luce como Warp ADS 3. Pero no es Warp ADS 3. ¿Ok? Pero si uno hace una dimensión reduccional, claro, Una reducción dimensional. bueno, creo que uno podría eliminar teta, pero el factor de pi, Bueno, esto quedaría constante. O sea, si que de alguna manera tomas teta constante, este término se te va. El squashing parameter es constante, porque fíjate que acá es una función de teta. Y esto es Warp ADS 3, en la hipersuperficie de teta constante. ¿habrá una manera de como agarrar esa métrica y tratar de machear con tu construcción? Para ver exactamente cómo. Para hipersuperficie de teta constante, machea. Así que cuando uno hace Kaluza-Klein, como teta, bueno, yo creo que uno puede integrar esta métrica en un sentido, hacer Kaluza-Klein, y va a quedar en.
Creo que quizás había alguna manera de manejar Podría ser. para ver de pronto si realmente machea exacto. O sea, no creo que buscar cuáles son los parámetros de no sé. Sí. No, pero está bien, si lo podemos seguir conversando ahí después del seminario. Zoom no hay dudas, así que nos dejamos hasta acá. Un aplauso a Cristóbal nuevamente. Y ahora pasamos al copy. Bien. Sí.